Listo. Entonces, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Hoy día tenemos que hablar acerca de configuración electrónica. Y como ustedes ya están en grados que van desde tercero hasta quinto, lo más probable es que ya hayan visto algo de configuración electrónica, ¿ya? Les pregunto y levanta tu manito así abajo en el emoticon, ¿ya? ¿Quiénes de ustedes ya han visto configuración electrónica o nube electrónica? Levanta tu manito. Yamil, perfecto, Yamil ya vio. Maffer también, muy bien. María Fernanda Matos, claro, María Fernanda, tú estás en quinto, ¿no? Tú todavía, tú con mucha más razón, todavía ya llegaste a ver eso en algún momento. Muy bien. Ajá. Y por ahí veo un like, ¿quién es un like? Ah, Ricardo también, perfecto, ¿ya? Entonces, muy bien, ese es bueno. Si ya tienes alguna referencia respecto a configuración electrónica, eso es muy bueno porque te va a ayudar hoy día a salir muy bien en tu práctica, ¿ya? Entonces, veamos. La configuración electrónica viene a ser una manera de cómo distribuir los electrones, ¿ya? En los diferentes niveles, subniveles y orbitales que pueda tener un átomo, ¿ya? Entonces, para eso tendríamos que reconocer bien qué cosa es un átomo, ¿ya? Entonces, volvamos nuevamente a la idea del átomo y por favor, abres tu micrófono para que puedas participar. ¿Qué significa la palabra átomo? Átomo, ¿qué significa? ¿No tiene división? Sin división, excelente. Átomo es sin división o indivisible, ¿correcto? ¿Y el átomo se puede dividir o no se puede dividir? ¿No? Sí, sí se puede dividir en dos zonas principalmente. ¿Cuáles son las dos zonas en las que se puede dividir el átomo? La parte central que se llama, la parte central que se llama núcleo y la zona externa que se llama, ¿cómo se llama la zona externa? Se llama nube electrónica, ¿cierto? En la nube electrónica, ¿a quiénes van a encontrar? Ayuden. ¿Electrones? A los A electrones. los electrones. Muy bien, a los electrones. ¿Y los electrones cómo se encuentran en la nube electrónica? ¿Se encuentran quietos o en movimiento? En movimiento. En movimiento. ¿Qué En tipo de constante movimiento. movimiento? ¿Qué tipo de movimiento? ¿Ordenado o desordenado? Desordenado. Desordenado. Desordenado, ¿no? Desordenado. ¿Es posible encontrar la posición y la velocidad de un electrón de manera simultánea? ¿Sí? No, no es posible, ¿no? Porque eso lo impide un principio que se conoce con el nombre de principio de incertidumbre. Incertidumbre. Principio de incertidumbre. ¿Qué es lo que dice el principio de incertidumbre? No es posible definir simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. A lo mucho, lo que yo puedo hacer es definir una región donde existe la máxima probabilidad de hallar al electrón. Ya esa región de máxima probabilidad, ¿cómo se le llama? La discutimos el año pasado, la semana pasada, pero hasta por demás. ¿Cómo se llama esa región donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón? Orbi. Los ¿Orbitales? orbitales. Los orbitales atómicos. Claro, los orbitales atómicos eran las regiones del espacio donde existía la máxima probabilidad de hallar un electrón. ¿Cuántos electrones como máximo yo podía encontrar en un orbital atómico? Dos. Dos, ¿correcto? Dos electrones. Entonces, esta es la base de lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, porque nosotros seguimos hablando del átomo, ¿ya? Y el átomo es un concepto muy amplio, a pesar de que no se le toma la importancia, es muy importante, porque si tú conoces cómo funciona el átomo, cómo se maneja el átomo, vas a poder saber cómo se maneja la química y cómo se maneja la materia y poder explicar algunos fenómenos que se pueden explicar con el comportamiento de los átomos. Por eso es importante que lo analicemos con bastante detenimiento, ¿ya? Entonces, los átomos tienen dos zonas, una parte central que se llama núcleo y una zona externa que se llama la nube electrónica.
y los electrones se encuentran en ciertas regiones de máxima probabilidad que se llaman orbitales atómicos. Eso lo estudiamos nosotros la semana pasada. ¿Cuántos electrones como máximo admite un orbital atómico? ¿Te acuerdas? 5. No. ¿Cuántos? 2, ¿no? Y a manera de recordar, ¿no? La semana pasada nosotros, si está buena tu memoria, ¿no? Hablamos o hicimos una analogía con un hotel, ¿te acuerdas? Dijimos, vamos a ir a un hotel, Sí. ¿no? Tiene pisos, tiene habitaciones, tiene camas, y en Camas. esas personas, ¿cierto? Entonces, recordemos un poco lo que vi. Imagínate que yo te digo, oye, te doy una habitación del tipo 3D. ¿Qué significaba una habitación del tipo 3D? Te doy la llave 3D. ¿A qué piso vas? Al tercero. Al tercer piso, ¿no? ¿A qué tipo de habitación? Al D. D. A la habitación D, ¿cierto? Cuando abres la puerta de la habitación D, ¿con cuántas camas te vas a encontrar? ¿Te acuerdas? 2. 2. ¿Dos? No. No. 3. 1. 5. 5 camas. Hoy lo adivinaste muy bien, a 5 camas. Entonces, recordemos, habían 4 tipos de habitaciones comunes, ¿no? S, P, D y F. P, D y F. Claro, lo recordabas como sopa de fideo. Fideo. ¿Sí? ¿Te acordabas de eso? Entonces, S, ¿cuántas camas tiene? 1. P, ¿cuántas camas? 3. D, ¿cuántas camas? 5. 5. Y F, ¿cuántas camas? 7. Ahora sí. 7 camas, correcto. Entonces, si yo te daba la llave de una habitación 3D, significaba que tenías que ir al tercer piso, a la habitación D. Y cuando abrías la puerta, ¿no? ¿Cuántas camas te ibas a encontrar? 5. 5. 5. ¿Y cómo eran las camas? Eran completamente distintas. Iguales. ¿No? Eran idénticas, claro. Porque incluso estuvimos discutiendo, ¿no? Si llegamos nosotros de viaje y queremos descansar y veo 5 camas idénticas, ¿no? Escogemos cualquiera. Escoges cualquiera. O sea, tú ya queda de ti estar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta o en la quinta cama. Todas las camas son igualitas. El tema es que cada cama, como máximo, ¿cuántas personas pueden descansar? 2. 2. Y en toda esa habitación, como máximo, ¿cuántas personas pueden descansar? 10. 10. Entonces, hagamos otra prueba, ¿ya? Yo te doy una habitación del tipo 5P, te doy esa llave, la habitación 5P, ¿ya? ¿Qué significa? ¿A qué piso tienes que ir? 5. Quinto. Al piso 5. ¿A qué tipo de habitación? P. La habitación P. Abres la puerta y ¿cuántas camas vas a encontrar? 3. 3 camas. Claro, porque P, todas las habitaciones P tienen 3 camas, ¿ya? En cada una, ¿y esas camas cómo son? ¿Iguales o diferentes? ¿Iguales? Iguales, ¿no? Y en cada cama como máximo, ¿cuántas personas van a descansar? 2. 2. Y en toda la habitación, ¿cuántas van a descansar? 6. 6. Perfecto. Hagamos un último intento, ¿ya? Ahora, a alguien que no sea de repente Yamil o que no sea Maffer, que me pueda responder. Por ejemplo, ahí lo veo a Frank, lo veo a Jesús, está Cristian, la veo a Fabiana, ¿no? Sí, Yamil pone cara de sorpresa, pero muy bien, Yamil, estás interviniendo bastante bien, felicitaciones. Todos, chicos, ¿no? Sin temor a equivocarse, ¿ya? Si yo les doy una llave que dice 4F, una llave 4F, ¿a qué piso tienes que ir? Ya, si eres tímido para hablar, por lo menos por el chat, ¿no? Te doy una habitación excelente. Ponlo, todos los mensajes son en público, ¿ah? Nada de mensajes privados. Entonces, te doy una llave que dice 4F. ¿A qué piso vas a ir? Al cuarto piso. Excelente, muy bien, Amanda. Ahora, vas al cuarto piso. ¿Qué tipo de habitación tienes que buscar? ¿La habitación? La habitación F. Muy bien, la habitación F. Abres la puerta de la habitación F y ¿cuántas camas vas a encontrar? 7. 7 camas. Muy bien, vas a encontrar 7 camas. Muy bien, Frank, ya te escuché por ahí. Frank, muy bien. 7 camas. En cada cama, como máximo, ¿cuántas personas pueden descansar? 2. 2, ¿no? Y en toda la habitación, ¿cuántas personas como máximo? 14. 14. Muy bien. Entonces, eso es importante.
Porque nosotros lo estamos viendo a nivel de hotel, pero en realidad esto que estamos viendo como los pisos, los tipos de cuartos, las camas y las personas, en realidad lo podemos tener como analogía a los electrones, ¿no? Nosotros dijimos que los electrones se van a ubicar en diferentes niveles, subniveles orbitales, ¿no? Y todo esto nace a partir de una ecuación llamada la ecuación de onda, propuesta por Schrödinger, ¿no? Schrödinger tomó como referencia todos los aspectos que se habían conocido anteriormente, ¿ya? Por ejemplo, la teoría cuántica de Planck, la teoría de la dualidad de la materia, el modelo de Bohr, el principio de incertidumbre, ¿no? Y propuso una ecuación para unir todos los criterios de la cual salen 3 números cuánticos, ¿no? ¿Cuáles eran los 3 números cuánticos? Principal, secundario, magnético, y luego se introduce el cuarto número cuántico, que es el número cuántico de spin. Teníamos número cuántico principal, secundario, magnético y spin. El número cuántico principal me hablaba del tamaño del orbital, el secundario de la forma del orbital, el magnético de la orientación espacial del orbital, ¿no? Y el spin nos hablaba del sentido de giro del electrón sobre su propio eje. Habíamos dicho que la palabra spin significaba giro, ¿cierto? Entonces, igual como nosotros hablábamos de estos números cuánticos, los números cuánticos los podíamos asociar a algo del hotel. Por ejemplo, N estaba asociado al piso. ¿Cuántos pisos había? Más pisos, menos pisos. L, el tipo de habitación. Habitación S, P, D y F. M sub L, el número cuántico magnético, al número de camas. ¿Cuántas camas tiene una habitación P? 5. ¿Cuántas camas tiene una habitación P? ¿Ya puedo hablar, profesor? Sí, ahora sí pueden hablar, ya están permitidos. 3. 3. ¿Cuántas camas tiene una habitación D? 5. 5. O sea, si yo lo llevo al hecho del átomo, vamos a decir, ¿cuántos orbitales tiene P? 3. ¿Cuántos orbitales tiene D? 5. 5. ¿Cuántos orbitales tiene F? 7. 7. ¿No? Entonces, N me está relacionado con el piso. L está relacionado con el tipo de habitación, S, P, D, F. M sub L con el número de orbitales. Y el spin, la forma particular como deben ubicarse los electrones para cumplir ciertos principios que nosotros ya habíamos estudiado la semana pasada y que, bueno, nuevamente vamos a recordar, ¿ya? Entonces, un primer principio es el principio de exclusión de Pauli, ¿ya? Este principio es muy importante porque el principio me dice que 2 electrones en un mismo átomo no pueden tener los 4 números cuánticos idénticos. Por esa razón, todo orbital como máximo tiene 2 electrones. Profe, no entiendo. Mira, pasa lo siguiente. Si yo te digo que tengo estos 2 electrones, ¿ya? Estos 2 electrones son idénticos. Estos 2 electrones son idénticos. Y estos también, pero están en posición opuesta, ¿ya? ¿Cuáles son los números cuánticos de ambos? 1, 0, 0 y más un medio. De acá, 1, 0, 0 y menos un medio. Pero de acá va a ser 1, 0, 0 más un medio y 1, 0, 0 menos un medio. Profe, no entiendo. Ya, es que mira, esto de acá, la ubicación hacia arriba o hacia abajo, me habla del spin del Es electrón, positivo. ¿no? Más un medio lo dibujo hacia arriba, menos un medio lo dibujo hacia abajo, ¿no? Y aquí los 2 electrones tienen exactamente los mismos números. Igual acá. Pero aquí, ¿en qué se diferencia? Que aquí el spin de él yo le estoy asignando más un medio y de él le estoy asignando ¿cuánto? Menos un medio. Menos un medio. Entonces, Depende de la por favor, posición. perfecto. ¿Cuánto vale el spin de él? El spin de él, ¿cuánto vale? 2. Más un medio. Más un medio. El spin de él, Menos un medio. menos un medio. El spin de él, Menos un medio. menos un medio. Y el spin de él, Más un medio. más un medio. Perfecto. Entonces, para que estos 2 electrones puedan existir en este orbital, deben tener como mínimo sus spin opuestos. O sea, eso quiere decir, si nosotros lo llevamos a nivel de cama, cada cama como máximo pueden descansar 2 personas, pero las 2 personas, para que puedan sentirse lo más cómoda posible, una se acuesta cabecita para arriba y la otra se acuesta
cabecita para abajo. Es la manera en cómo tienen que disponerse para que se sientan cómodas si van a compartir una cama, ¿de acuerdo? Entonces, esto es de lo que me habla el principio de exclusión de Pauli, ¿ya? Entonces, siendo así, hagamos alguna práctica, ¿ya? Me dicen, dada la siguiente notación cuántica, ¿qué valor no puede asumir él? Por ejemplo, ¿tú te acuerdas que esto era la notación cuántica y cada numerito era un número cuántico? Por ejemplo, ¿qué número es este? 4. No. Ya sé que es el número 4, ¿no? Pero ¿cómo se llama? ¿Número cuántico? ¿Principal? No, el principal. El ¿El de acá se llama? Magnético. No. Este se llama secundario. 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 El de acá se llama Magnético. Y spin. magnético y Spin. 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 Entonces vayamos nuevamente. El de acá se llama Principal. principal, Secundario. secundario, Magnético. magnético Y spin. y spin, ¿no? Entonces, recordamos que el número cuántico principal siempre va a ser mayor que el número cuántico secundario, ¿no? Eso lo vimos como restricciones la clase Sí. pasada. Entonces, si el número cuántico principal vale 4, el secundario, ¿qué valores puede tomar? 0, 0, 1, 2 y 3. ¿no? Entonces, ¿qué valor no puede asumir L acá? El 4. El 4, porque el número 4. cuántico principal siempre es mayor que el número Mayor que el... cuántico. Por lo tanto, tu respuesta, tu alternativa tendría que ser la letra E, ¿correcto? Profe, ¿y por qué me están dando todo este monstruito que yo veo acá? Ah, porque lo están analizando también con respecto al número También cuántico. puede ser negativo. Claro, porque el número cuántico magnético, si toma 0, significa que L puede ser cualquiera de esos valores. Lo vamos a ver mejor en el otro ejercicio. Por ejemplo, dada esta notación cuántica, lo de acá, ¿qué número es este? Y no me diga 7. ¿Qué número es este? Principal. Secundario. Secundario. Magnético. Y spin. Y spin. Nuevamente, ¿cuál es el número? Principal. Principal. Secundario. Secundario. Magnético. Magnético. Y spin. Y spin. Perfecto. Entonces, si el principal vale 7, el secundario, ¿qué valores puede tomar? Ayuda. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6. Desde menos 7 hasta 6. A ver. Si él vale 7, el secundario, ¿qué De valores 6 tomaría? para abajo. De 6 para abajo. Muy bien. Así de práctico. O sea, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Eso es lo que te faltó, Yamil. O sea, tú me dijiste de 1 hasta 6. Te faltó el 0. Entonces, el secundario podría tomar valores que van desde 0 hasta 6. Pero, ¿podría tomar cualquiera de estos valores? Veamos. Mira, si L vale 0, el magnético solamente puede ser 0. ¿Y aquí cuánto vale el magnético? Menos 2. Menos 2. Menos Entonces, 2. L no puede ser 0. ¿L puede ser 1? Sí. ¿Sí? ¿L puede ser 1? Podría, Sí. No, pero no. el magnético solamente No. va desde menos 1 hasta más 1, ¿no? Ujú. Y no puede porque acá te dice cuánto vale el magnético. Más 2. Menos Menos 2. Menos 2. ¿No? Entonces no es posible. ¿L puede ser 2? No. No. Sí. Sí. Porque si L vale 2, el magnético va desde menos 2 hasta más 2, y ahí está el menos 2. O sea, sí es posible. ¿Podría ser 3? ¿Sí o no? No. ¿No? Sí. Porque va desde menos 3 hasta más 3. Acá hay un error. Ya, acá va desde menos 3 hasta más 3. Y te pregunto, ¿este menos 2 de acá está contenido dentro de este grupo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué valores no podría tomar L? El 0 y el menos 1. El 0 y el 1. O sea, dentro de esto, L no podría tomar ni 0 ni 1. ¿Y cuál de esos valores está aquí El dentro 1. de esto? El 1. El 1. El Por 1. lo tanto, ¿cuál sería tu respuesta? La E. La E. La letra E. Esa tendría que ser tu respuesta. A ver, ahora tú solito, y te creo, ¿ah? Te creo. Dada esta notación cuántica, ¿qué valor no puede tomar L? Chicos, si el número cuántico principal es 6, el secundario, ¿qué valores puede tomar? El 5 para abajo. De 0 a 5. De 0 a 5, de 5 para abajo. O sea, 0, 1, 2, 3, 4 y... La respuesta es sí. 0. No puede asumir 0.
no puede tomar el valor de 0. ¿Y Ajá. por qué no puede tomar el valor de 0? Bien fácil. Porque ya se dio comienza cuenta desde ya el -1. rapidísimo. Porque si L vale 0, el magnético solamente puede ser 0. ¿Y aquí cuánto es el magnético? -1. Entonces, Menos uno. 0 No no parte está 0. permitido. No puedes unir. Ok. Si L vale 1, el magnético es -1, 0 y +1. ¿Estaría permitido, sí o no? Sí, sí. Sí. Porque si el magnético vale -1, entonces L puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, sucesivamente. ¿Qué valor no puede tomar? El 0. El El 0. 0. Por lo tanto, ¿no? Tu respuesta tendría que ser, La La E. 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 ¿ya? ¿Comprendido esto de acá? Principio de exclusión de Pauli. Sí. Lo siguiente, la regla de máxima multiplicidad de Hahn. Dime, Yamil, ¿tienes alguna pregunta? No, me equivoqué. Ya. Entonces, la regla de máxima multiplicidad. ¿Qué me dice la regla de máxima multiplicidad? Que cuando los electrones se ubican, ¿ya? En los diferentes orbitales de un subnivel, lo hacen de uno en uno hasta que todos estén semillenos. Y una vez que están semillenos, recién se empiezan a llenar. Esto fue parte de lo que nosotros conversamos la semana pasada como el efecto antisocial que tiene el ser humano, ¿no? Por ejemplo, te había dicho a modo de broma, ¿no? Te subes a un bus, ¿ya? Y ves que hay asientos vacíos. Todos los asientos son de 2 personas, ¿ya? Y ves que 2 asientos están ocupados por una persona, ¿ya? Pero todos los demás asientos están vacíos. ¿Tú qué decides? ¿Sentarte al costado de una persona o sentarte en un asiento vacío? En un asiento vacío. Necesito vacío. Recontra Así. antisocial, ¿no? Y por ahí me dijeron todavía, y si me puedo ir al fondo mejor todavía, no quiero saber nada con nadie. Entonces, Ah, sí. ¿no? Mira, Maffer lo hace, ¿no? Maffer lo hace, te vas al fondo todavía, no quieres saber nada con nadie. Entonces, algo similar, por analogía, ocurre con los electrones, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, mira, una habitación del tipo P, ¿ya? Donde deben estar 2 personas y tengo 3 camas, oye, cada persona que duerme en su cama. Si yo tengo una habitación P donde hay 3 personas y hay 3 camas, cada uno en su cama. Y si yo tengo una habitación P donde hay 4 personas, bueno, lastimosamente una va a tener que compartir, ¿cierto? Pero recuerda que habíamos dicho que si una duerme cabecita para arriba, la otra duerme cabecita para abajo, ¿cierto? Entonces, esto es la regla de máxima multiplicidad. Me dice que si yo tengo un subnivel, los orbitales se van llenando de uno en uno hasta que todos estén semillenos. Y una vez que están semillenos, recién empiezas a llenar. Y es ahí donde aparece el tipo de orbitales atómicos. Por ejemplo, mira, esto de acá es un orbital semilleno, porque tiene un solo electrón. Esto de acá es un orbital lleno. Y esto de acá es un orbital vacío. Pregunta, ¿cómo se llama este orbital? Semilleno. Semilleno. ¿Este orbital cómo se llama? Semilleno. Semilleno. ¿El de acá? Lleno. Lleno. ¿El de acá? Vacío. Vacío, ¿correcto? Y el electrón, como está solito, se le dice electrón desapareado, ¿ya? No tiene pareja, recontrasate, está solito, alone forever. El de acá es un electrón desapareado. El de acá son electrones apareados. Apareado. Están en pareja, electrones apareados, electrón desapareado, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de electrón es este? Desaparado. Desamparado no, desapareado. Desaparado. Desapareado, o sea, no tiene pareja, ¿ya? ¿Cómo se llama este electrón? Desapareado. 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 ¿Estos electrones cómo están? Apareado. Apareados. Apareados. Acá este electrón, ¿cómo se encuentra? Desapareados. Desapareado. Desapareado. Este electrón, ¿cómo se encuentra? Apareados. Apareado. Apareados, ¿correcto? Este orbital, ¿de qué tipo es? Semilleno. Semilleno, claro. ¿Este orbital de qué tipo es? Lleno. Lleno. ¿Este orbital de qué tipo es? Vacío. 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 ¿Estos electrones cómo están? Lleno. Llenos. Oye, ¿cómo los electrones? Apareados. Apareados. Electrones apareados. Ya, este electrón, ¿cómo se encuentra? Desapareado. Desapareado. Ya, entonces, tienes electrones apareados, electrón desapareado. No electrón lleno ni electrón semilleno. No es que el electrón ha comido algo y por eso está lleno, no. Es
electrones apareados o electrón desapareado, orbital lleno, orbital semilleno y orbital vacío, ¿ya? Entonces, siempre vamos a tener ese orden. Si nosotros tenemos 5 orbitales, primero se llenan un orbital con un electrón, y luego, si están todos semillenos y hay necesidad de compartir, se comparte. Pero los dos cabecitas para arriba, ¿sí o no? ¿Los dos cabecitas para arriba? No, es uno ¿No? hacia arriba y uno hacia abajo. Perfecto. Ni los dos cabecitas para arriba, ni los dos cabecitas para abajo. Uno Uno cabecita hacia para arriba y uno abajo. cabecita para abajo. Porque los spin tienen que ser opuestos. De acuerdo a lo que vimos con el principio de exclusión de Pauli, ¿ya? Entonces, analicemos. Me dice, determina el número de electrones desapareados que presenta la siguiente notación. Entonces, esto ya tú mentalmente ya lo sabes. Ya tú ya lo tienes en la mente resuelto. Si yo te digo, ¿no? Tengo una habitación del tipo 4F, ¿ya? Y tienes que ir ¿a qué piso? Al cuarto. Al cuarto piso. Y en el cuarto piso buscas la habitación del tipo F, F. ¿verdad? Sí. Esa habitación del tipo F, ¿cuántas camas tiene? 10. 10. No, ¿Sí? no, no. 14. 14. Oye, ¿qué te pasa? Una habitación del tipo F, ¿cuántas camas tiene? Tiene 7, profesor. 7. 7 camas. Ya, mira, implementemos el ladrillo virtual, ¿ya? Cada vez que yo le lance un ladrillo virtual, ustedes van a hacer así, de que les cayó el ladrillo, ¿ya? Ya, Maffer, va para ti el primer ladrillo, ¿ya? Caballera, nada más. te lo voy a dar. Profesor, me confundí. Ya, Maffer, no, caballera. Primer ladrillo, va, pa, primer ladrillo. Listo, ya vi que moviste tu cabeza. Perfecto, entonces, te vas a la habitación F, ¿ya? Y en la habitación F, ¿cuántas camas vas a encontrar? 7. 7. Camas. Listo. Y en esas 7 camas, ¿cuántas personas tienen que descansar? 14. 14. Jamín, para ti, ¿ya? Ladrillo también. Pa, va tu ladrillo. ¿Cuántas personas tienen que descansar ahí? 4. 4. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué dices? 10. ¿Cuántas personas? 10. 10. Estás quedando 10, ya. Entonces, si tengo 7 camas, si tengo 10 personas, ¿cómo hago? De 1 en 1, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Sería de la siguiente forma. Sería 4F con sus 7 camas. Y como hay 10 personas, tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y como deben ser 10, hago 8. 9 y 10. Sí. ¿Cuántos orbitales llenos hay ahí? 3. 3. Semillenos, 4. 4. Electrones desapareados. Me preguntan por electrones desapareados. ¿Cuántos electrones desapareados hay ahí? 8. 8. 4. 4 electrones desapareados. Mira, yo estaba lanzando ladrillos de 1 en 1. Ahora voy a lanzar ladrillos de a 2, ¿ya? Mira, uno para Yamil y otro para Mafa, ¿ya? 4 electrones desapareados, que son estos 4 electrones desapareados, ¿ya? A ver, entonces marcas como alternativa La E. la letra E. Esa es tu respuesta. Aquí, determina el número de orbitales llenos que presenta esta notación. Nuevamente, 5F8. Me voy al quinto piso, a la habitación del tipo F. Ya, cuidado con lo que me respondas. La habitación del tipo F, ¿cuántas camas tiene? 7. 7 camas. Y en esas 7 camas, ¿cuántas personas deben descansar de acuerdo a lo que dice ahí? 8. 8, ¿no? 8. Por lo tanto, si deben descansar 8 personas, ayúdame. ¿Cómo sería? Te dicen el número de orbitales llenos. Al ojo, ya te diste cuenta. Orbitales llenos solo hay uno. Solo hay uno. ¿Por qué? Porque si es 5F8, debo decir 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 y el 8. 8. Sí. Entonces, orbitales llenos solamente hay uno. Hay ¿Marcarías uno. la alternativa? A. La letra A. Esa es tu respuesta. A ver, determina el número de orbitales llenos que presenta esta notación. Ahora ya te cambié el esquema. 3D. Me voy al tercer piso, a la habitación del tipo D, abro la puerta, ¿y cuántas camas hay en la habitación del tipo D? 5. 5 camas. ¿Y cuántas personas deben descansar ahí? 6. 6. Entonces, ¿cómo sería? Sería, si tengo a 3D, debo ubicar a esas 5 personas. Ayúdame. ¿Cómo sería? 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5 y 6. orbitales llenos. ¿Cuántos orbitales Solo hay llenos? uno. ¿Cuántos? 1. Un Uno. orbital lleno. Marcarías como respuesta entonces la letra A. La letra A. A. Muy bien. 1. Ahora, continuando,
tenemos el principio de Aufbau o la regla de Aufbau. La palabra Aufbau significa construcción o formación, ¿ya? ¿Cómo formas tú? ¿De lo más energético a lo menos energético o de lo menos energético a lo más energético? ¿Cuál sería tu criterio de formación? De lo más lo menos a más. energético. De menos a más, excelente. O sea, de lo más estable a lo más inestable, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo no voy a empezar por lo más inestable, tengo que empezar por lo más estable, de lo menos energético a lo más energético. Por lo tanto, la regla de formación de Aufbau, ¿ya? Lo que me dice es, vamos llenando de menor energía a mayor energía, y es así como aparece el orden de llenado de los orbitales, ¿no? O de los subniveles. ¿Cómo va a ser? Primero 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, de menor energía a mayor energía. Y esta energía se cuantifica en términos de lo que nosotros llamamos la energía relativa. Esto se lo voy a dejar a ustedes como ejercicio para que lo puedan leer, ¿ya? Lo que me interesa es que ustedes conozcan lo que es la configuración electrónica. La configuración electrónica sigue esto que se conoce con el nombre de regla de Aufbau, o la regla de formación. Y no es otra cosa que ir completando los electrones de menor energía a mayor energía en los distintos subniveles. Y después incluso una regla mnemotécnica que creo que muchos de ustedes ya la han visto, ¿no? Por ejemplo, lo primero lo recordamos como si, luego sería sopa, sopa, se da pensión, Sopa. da pensión, y luego Sofía da pensión, Sofía da pensión, ¿no? A ver, acuérdate, ¿cómo era? ¿El de acá el primero era? Sí. Sí. Luego el de acá. Sopa. Sopa. Se da Sopa nuevamente. Aquí. Sí, sopa. Se da Se pensión. da pensión. Se da Se pensión. pensión. Se da pensión. Se fue de paseo. Sofía se fue de Ya, se paseo. fue de paseo, Sofía da pensión. Profesor, a mí me han enseñado como que se fue de paseo y a mí me han enseñado como Sofía da pensión. No hay problema, Sofía no se va a molestar. Vas a decir, se fue de paseo o Sofía da pensión. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ayúdame nuevamente. Sí, ya, lo de acá. Sopa. 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 Se da Se pensión. da La pensión. pensión. Se da pensión. Ajá. Se fue de paseo. Se fue de paseo. Perfecto, se acabó. Listo. Y los números que tú tienes acá, ¿no? Están adelante, son los niveles de energía. Y lo que tienes arriba, como que parecen potencia, no es una potencia, te indica el número de electrones, te está indicando eso, la cantidad de electrones. O sea, ¿cuántos electrones veo yo acá? Ayúdame. Oye, habla, ¿cuántos electrones hay acá? 2. 2. Claro, acá. 8. Oye, ¿qué te pasa? Si acá hay 2 más 2, 2 más 2, ¿cuánto te da? 4. 4. ¿Más esto? 8. 8. 4 más 6 12. me da 10. 12. Oye, ¿qué 10. 10. 2 más 2 me da 4. Un ladrillo, Más 6 un me da ladrillo. 10. Entonces, acá mira, 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. 12. 12. 18. 18. 2, 20. 20. más 10, 30. 20. 36. 36. Y así 32. ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que llegar al número 35, porque tengo 35 electrones, lo que voy a hacer es llegar hasta 4p5, ¿cierto? Si quiero llegar al número 9, como acá está es 10, solamente voy a llegar hasta 2p5. O sea, voy sumando y sigo este orden hasta completar la cantidad de electrones que necesito. Por ejemplo, veamos esto de acá, ¿ya? Y no me alteres porque ya he dicho que te voy a empezar a mandar ladrillos virtuales. Sodio 11. ¿Cuántos electrones hay aquí? Habla. 11. 11, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Cuento. 2 más 2 4. 4. más 6, 10. 10. 10. Más, Se pasa. 12. pero se pasa, pero entonces no voy a escoger 3S2, ¿no? ¿En qué va a terminar? ¿En 1? En 1, 3S1. Entonces dirás, 1S2, 2S2, 2P6, 2P6. 3S1. S1. Por lo tanto, tu configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 2P6. 2S2, 2P6 y 3S1. ¿Excelente? Sí, muy bien, perfecto. Ahora, vayamos con el... ¿Qué elemento es este? Cuidado con lo que me digas, ¿eh? Fósforo. Fósforo, ya. Si había leído tu pensamiento, estás a punto de decir potasio. Este es fósforo, ¿verdad? ¿Cuántos electrones hay aquí? ¿Ves? Te leí el 15. pensamiento y vas a decir potasio. ¿Cuántos 15. electrones hay aquí? 15.
15. Entonces, si son 15, cuento, ¿no? ¿Cuántos electrones hay acá? 2, Más 2, 4, 4, 10, 10, más 2, 12. Y ahí solo sería 3 3, P3. 3. 3. Entonces, 3P3. Entonces, tu configuración tendría que ser 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P3. 3P3. O sea, tu configuración debe terminar en 3S2 y 3P3. ¿Ya? Si quiero el bromo, 35. Allá, ya se va haciendo un poco más grande. 2 más 2, 4. 4, Más 6, 10, 10, 12, 12, 18, 20, 20, 30 y 36, 4P5. 36, ¿no? O sea, debe terminar en qué? 4P5. 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 Perfecto. Esa tendría que ser la configuración. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P5. ¿Ya? Luego, si yo quiero el cobalto 27, listo, tú solo, rapidito antes que nos gane la hora. ¿Hasta dónde tengo que llegar? 4. Hasta 3D7. Excelente, tengo que llegar hasta 3D7, porque sumando todo esto con 3D7 me da 27. Y en el caso del zinc 30, ¿hasta dónde llegas? Hasta el 3D10. 3. Hasta el 3 3D10. de 10. Porque sumando todo eso me da 30. Me da 30. Hay que seguir el orden y la cantidad de electrones que yo veo acá me va a decir la configuración electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver casos un poco más completos, pero por ahora, con esto, empecemos a realizar ejercicios. Me dice, determina el número de electrones de valencia que tiene el potasio 1939. Ese sí es el potasio, ¿ya?